sin filtros, sin religiosidad. Un espacio donde la fe se escucha, vive y comparte. No venimos a dar respuestas prefabricadas, sino que a conversar, cuestionar y aprender, pero lo más importante, a descubrir juntos la voz de Dios en medio del ruido diario. Porque solo necesitas un momento para escucharlo. Este es tu espacio, tu pausa, tu Ecos del Verbo. Hola, qué bueno que estés aquí. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Ecos de Verbo. Soy Marcelo Díaz y hoy estaré con nuestro hermano Efraín Ancán hablando sobre un tema realmente importante. Hoy nos adentramos en una de las preguntas más profundas y difíciles que podemos hacernos. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Una pregunta que muchas veces nace del dolor, de la incertidumbre, de la culpa o de momentos en los que no entendemos lo que estamos viviendo. Tal vez tú también en algún momento te has sentido así, preguntando, buscando, incluso dudando. En este episodio veremos el sufrimiento desde otra perspectiva y sobre todo para descubrir que incluso en medio del dolor Dios sigue estando presente. Así que, donde sea que estés, te invito a quedarte, a escuchar con el corazón abierto, porque a veces en medio del silencio y las dificultades es donde más fuerte resuena su voz. Esto es Ecos del Verbo. Mi hermano Efraín, ¿cómo está? Buenas tardes, mi hermano Marcelo. Bien, gracias al Señor. Bienvenidos todos nuestros hermanos, amigos que están escuchando este nuevo capítulo del podcast Ecos del Verbo. Como dice usted, vamos a estar tocando un tema, creo, uno de los temas más complejos que hemos tenido como cristiandad que responder. Siempre una de las cosas que se nos cuestiona es si Dios es bueno, ¿por qué existe el sufrimiento? O si Dios es todopoderoso, ¿por qué no elimina el sufrimiento de una vez? Sí. Así que vamos a estar hablando acerca de esto. Así mismo. Bueno, metiéndonos ya en el tema de completo, hemos visto que desde el comienzo de la creación, históricamente han ocurrido hechos que son de sufrimiento, consecuencias de no obedecer. Entonces, siguiendo esa línea, hermano Efraín, si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el sufrimiento? Bueno, antes de entrar a responder a la pregunta, creo que tenemos que entender de que el sufrimiento es parte de uno de los males a causa del pecado. El pecado entró a la humanidad, ¿no es cierto? Como sabemos, cuando el hombre pecó, el ser humano pecó, por lo tanto esa maldición del pecado entró a la humanidad y con ello entró también el sufrimiento. Entonces es algo que el sufrimiento es una consecuencia, una de las consecuencias del pecado. Ahora, mientras avancemos en el tema, nos vamos a dar cuenta que no es lo mismo que el pecado, no tiene las mismas, los mismos propósitos que el pecado. El pecado no puede, por ejemplo, ser utilizado por Dios para nuestro bien. Entonces ahí ya encontramos una diferencia. En cambio el sufrimiento sí. El sufrimiento es utilizado por Dios para purificarnos, para limpiarnos, para prepararnos para el Señor. Bueno, respondiendo a la pregunta si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el sufrimiento? Esta es una pregunta que se ha cuestionado el cristianismo a causa de este tema. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el sufrimiento? Y si Dios es todopoderoso, ¿por qué no elimina el sufrimiento? Bueno, tenemos que entender que la existencia del sufrimiento no contradice la bondad o el poder de Dios, sino que explica a través de la libertad humana y la estabilidad de la naturaleza. Vamos a desglosar este tema. La libertad humana. El ser humano, ¿no es cierto? Sabemos que Dios le ha dado voluntad de tomar decisiones. El ser humano puede tomar decisiones. No es un ser que está siendo controlado por un Dios omnipotente. Sus acciones, sus decisiones, sus pensamientos no son puestos por Dios en el ser humano, sino que el ser humano ha recibido esta característica propia que es de Dios también. Uno de los aspectos de la
de lo que es la imagen de Dios en el hombre, es este aspecto que Dios nos ha dado a nosotros la libertad de decisión, la voluntad. Entonces, como seres humanos tenemos voluntad. Y bueno, con respecto a la estabilidad de la naturaleza, sabemos, ¿no es cierto?, que bueno, acá hay un ejemplo que pone C.S. Lewis, que un autor que trata este tema acerca del el problema del dolor, se llama uno de los libros de C.S. Lewis, y él pone el siguiente ejemplo. Un pedazo de madera puede ser utilizado para hacer el bien o puede ser utilizado para hacer el mal. Y Dios no va a cambiar la naturaleza de ese elemento si el hombre quiere hacer el mal. Por ejemplo, el mismo ejemplo, un pedazo de madera que lo utilicemos, no sé, para hacer algo, un puente, por ejemplo. No sé, madera que utilicemos en un puente. Pero hay personas que utilizan o utilizaron en la antigüedad la madera para hacer armas. Entonces, o un pedazo de palo, ¿no es cierto?, que lo utilicemos para un efecto. Al momento de golpear a otra persona, Dios no va a cambiar la naturaleza de ese elemento para que la otra persona no tenga las consecuencias de recibir el golpe de un palo, ¿no es cierto? Entonces, la naturaleza es estable, no cambia, no es modificada para hacer el bien. Entonces, para que existan seres con libre albedrío que pueden interactuar entre sí, Dios debió crear un entorno con leyes naturales fijas e independientes. Esta neutralidad de la materia permite que los mismos elementos que usamos para el bien, como el ejemplo que ponía, ¿no es cierto?, como la madera para construir, pueden ser utilizados para causar daño, como un golpe. Ya que Dios no puede otorgar libertad y al mismo tiempo intervenir milagrosamente cada vez que alguien intenta usarla para el mal, sin anular dicha libertad. Entonces, esos dos elementos tenemos que entender, ¿no es cierto?, para poder comprender por qué existe el sufrimiento. El sufrimiento es consecuencia de nuestros actos, es consecuencia también del pecado. El sufrimiento no es algo que haya sido puesto por Dios, sino que es a causa de la libertad que nosotros tenemos, que podemos nosotros actuar, utilizar ciertos elementos para bien y otros elementos para mal. Así es. Entonces, entendiendo esa base, hermano Efraín, que al final a veces solamente actos de sufrimiento que vemos a nivel mundial son situaciones que el mismo ser humano ha provocado, claro, por utilizar herramientas, beneficios que Dios nos ha dado, pero de manera negativa. Exacto. En esto mismo, si Dios es bueno y todo... ¿por qué un Dios todopoderoso no simplemente elimina el sufrimiento? Sí, ahí tenemos que entender, ahora a tratar de entender la naturaleza de Dios. Cuando pensamos en esto, eliminar el sufrimiento de forma absoluta requeriría en muchos casos suprimir la vida misma, o anular la capacidad de elección real de las criaturas. Un mundo donde Dios corrigiere cada abuso del libre albedrío de manera instantánea, haciendo que una viga de madera, el mismo ejemplo que le ponía hace un momento, se volviera hierba, por ejemplo, al intentar golpear a alguien. Sería un universo donde nada importante dependería de la voluntad humana. Dios respeta las condiciones, estas condiciones que dijimos en un principio, ¿no es cierto? Las condiciones limitadas en las que se desarrolla el ser humano, y prefiere solidarizarse con el dolor antes que destruir la libertad que nos hace humanos. Entonces, Dios establece estas leyes, ¿no es cierto?, naturales, establece también el que nosotros tengamos voluntad, pero Dios no puede hacer algo que no sea algo que sea ilógico, algo que sea irracional. Entonces, si nosotros dijéramos que si Dios es bueno, ¿y por qué no simplemente no elimina el sufrimiento? Estaríamos entrando en una contradicción lógica. Porque Dios nos ha dado libertad y Él no puede darnos libertad y al mismo tiempo restringirnos esa libertad. Entonces, Dios no puede hacer, por ejemplo, un ejemplo un poco más burdo, no puede hacer un círculo cuadrado. Exacto. Entonces, va en contra de las leyes naturales que el mismo Dios ha establecido. Entonces,
pensar en que Dios va a eliminar el sufrimiento solamente porque es un Dios todopoderoso, porque Él lo puede hacer, no cabe en la lógica, en la racionalidad que Dios mismo ha establecido. Entonces, simplemente Dios no elimina el sufrimiento porque ha dado libertad al ser humano. Volvemos al mismo tema de la libertad del ser humano. Ha establecido las leyes naturales, ha establecido las leyes de la física, ha establecido las leyes en nuestro interior como seres humanos. Por lo tanto, respetando ese mismo decreto que ha establecido Dios, no podría Él simplemente eliminar el sufrimiento a causa de que Él mismo ha establecido esta libertad al ser humano. Así es. Siempre se ha escuchado, mi hermano Efraín, que Dios nos ama, que Dios es amor. Ven a Cristo porque Dios te ama. Y uno cree que Dios nos ama desde el momento en que nos llama, nos da su Espíritu Santo, perdona nuestros pecados. Entonces, este Dios de amor, si Dios me ama, ¿por qué permite que yo pase por estos sufrimientos? Sí, bueno, primero que todo tenemos que afirmar, ¿no es cierto?, de que realmente lo que dice Dios de amarnos, lo hace. Así es. Dios nos ama. Y del momento en que nosotros venimos a Cristo, somos del Señor. Somos de Él. Por lo tanto, todo lo que suceda en nuestra vida como creyente, aquí ya nos vamos, ¿no es cierto?, al plano interno de la iglesia. Nos vamos al plano de los creyentes. Nosotros como creyentes, ¿por qué Dios permite que suframos? Debemos entender también de que ese amor que tiene Dios hacia nosotros no es un amor como el que nosotros creemos que debería tener Dios hacia nosotros. Por lo general tenemos una imagen falsa de Dios. Esa imagen es de un anciano, prácticamente un anciano senil, ¿no es cierto?, que permite todo lo que nosotros podamos hacer, el Señor lo permite solamente para que nosotros estemos felices. Y ese no es el Dios que nosotros vemos en las Escrituras. Nosotros vemos que en las Escrituras también dice que Dios es fuego consumidor. Por lo tanto, no solamente debemos tener esa idea de que Dios es un Dios benevolente a la imagen de un anciano, ¿no es cierto? Un anciano senil que permite absolutamente todo. Como padres, hermano Marcelo, por lo general nosotros causamos sufrimiento a nuestros hijos. Cuando, por ejemplo, le restringimos algo que le va a hacer daño. Y es un sufrimiento temporal que tiene un propósito mayor. Así es. Que es corregir su conducta. La Escritura incluso habla de esto, dice que el padre que no corrige a su hijo, ese hijo es un bastardo. No es un hijo. O sea, quien ama a su hijo lo va a corregir. Entonces, el amor que nosotros vemos en las Escrituras, el amor que vemos en la palabra de Dios, es un amor que es perfeccionador. El propósito del que nosotros nos hallamos, y aquí, mire, me voy a meter en un tema un poco más complejo, hermano Marcelo. Un paso más. Un paso más. Así es. Sí. Cuando hablamos, por ejemplo, de la predestinación, la predestinación tiene su fin último en Cristo, en la persona de Cristo. Nosotros como seres humanos hemos perdido más que hemos perdido, hemos distorsionado la imagen, o el pecado ha distorsionado la imagen de Cristo en nosotros. La imagen de Dios en nosotros ha sido distorsionada. Así como, por ejemplo, vemos nosotros hoy día en las ventanas, ¿no es cierto?, los vitrales, no se puede ver detrás del vitral porque está distorsionada la imagen. Sí. Así el pecado ha distorsionado la imagen de Dios en nosotros. Sin embargo, el propósito de Dios es que esa imagen de Dios en nosotros vuelva a ser restaurada. Y la Escritura dice que nosotros vamos creciendo en gracia, vamos creciendo en espiritualidad, creciendo en santidad, hasta llegar al hombre perfecto, y esta imagen perfecta es Cristo. Entonces, cuando hablamos de predestinación, tenemos que mirar a Cristo, tenemos que ver que el destino final de cada creyente es Cristo, es Amén. Llegar a ser a la imagen de Cristo.
Por lo tanto, uno de los aspectos de por qué Dios permite que pase o permite que pasemos por sufrimientos tiene que ver con eso, porque Dios nos está perfeccionando. Dios desea perfeccionarnos. Como un artista con su obra maestra, Dios permite el raspado y frotado del sufrimiento para que el alma alcance su máxima belleza y santidad. Amén. En lugar de dejarnos, ¿no es cierto?, como se deja al niño sin padre, sin corrección, así también Dios no nos deja sin corrección. No nos deja a merced de una felicidad mediocre. Él nos ama lo suficiente como para permitir pruebas que nos ayuden a crecer en espiritualidad y a encontrar nuestra verdadera felicidad en el Señor, que es nuestro único bien real. Amén. Excelente respuesta, hermano Efraín. Y entrando muy a fondo, porque al final entendemos que Dios nos va enseñando, nos va también alineando en base a los sufrimientos que a veces nos toca padecer. Uh-huh. Asimismo, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, hermano Efraín. Uh-huh. Y en base a eso, ¿cuál es el propósito del sufrimiento? Bueno, el sufrimiento, según las Escrituras, ¿no es cierto? Tenemos que irnos a las Escrituras para entender esto, pero el sufrimiento tiene su origen, ¿no es cierto?, que tiene una función pedagógica. Amén. De enseñarnos, una función transformadora. C.S. Lewis habla de el megáfono de Dios. Me gusta esa palabra. Megáfono. ¿Has escuchado hablar, hermano Marcelo, de cuando se dicen que ojalá Dios no traiga a tal persona que se apartó del Evangelio con dolor? Sí, se lo he escuchado. Ya. Esa es una frase muy, muy característica de nosotros como pentecostales. Y a veces es peor. Dios lo está castigando porque no se ha congregado. Claro, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí, perdón. Pero el megáfono de Dios, o sea, Dios utiliza el sufrimiento para atraernos al Señor. Para no solamente atraernos al Señor, sino también para despojarnos de la falsa concepción de Dios. El megáfono de Dios susurra en nuestros placeres, nuestra condición, ¿no es cierto?, confortable, nuestra condición actual confortable. El sufrimiento viene a susurrar en nuestra situación, habla a nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. O sea, este megáfono de Dios, Dios lo utiliza para darnos su mensaje, para decirnos muchas veces el Señor nos hace quebrantar en el dolor. Mire, C.S. Lewis cuando empieza su libro dice: yo soy el que menos estoy preparado para escribir acerca de este tema, porque el sufrimiento que yo he vivido no ha sido prácticamente nada comparado con el sufrimiento de otros. Y es una realidad. Pero en el sufrimiento Dios nos habla. En el sufrimiento Dios nos consuela. En el sufrimiento Dios nos dice cuán alto estábamos y nos hace volver a tener ese mismo concepto que siempre debimos haber tenido de nosotros, no un concepto más alto. En el sufrimiento el Señor nos hace humildes. Nos muestra la fragilidad de nuestra condición humana limitada. Entonces, este megáfono de Dios es para despertar a un mundo sordo. Su propósito principal es quebrar la ilusión de autosuficiencia del ser humano, obligándolo a reconocer que algo no está bien y empujándolo a buscar su centro en Dios en lugar de en sí mismo. ¿Se acuerda, hermano Marcelo, cuando en el año 2010 vino el terremoto? Me acuerdo. Yo era un niño, hermano Efraín. Sí, yo no era un niño en ese tiempo. Fue crudo. Fue difícil, pero fíjese que mucha gente llegó a las iglesias a causa de ese sufrimiento, de ese dolor que padecieron. Sí. Llegaron a la casa del Señor. Yo recuerdo
en ese periodo con un hermano de nuestra iglesia, fuimos a visitar a una familia y la niña de esa casa, que es hija única ella, la niña dijo: yo he prometido al Señor servirle, pero también he pedido al Señor que el Señor libre a mi papá, porque no sabía qué había pasado con su papá. Lo que sabía era que un compañero del papá había muerto, le cayó una pared encima, estaban trabajando en una construcción, le cayó una pared encima y murió. Y ella no sabía qué había pasado con el papá, dónde estaba el papá. Y ella prometió servir al Señor. Pero fíjense lo lindo de esto, es que Dios utilizó esa situación y hoy día esa familia está con nosotros y sirve al Señor. Sus padres que se habían alejado de la casa del Señor hoy día están sirviendo. Yo recuerdo esa experiencia y siempre veo al hermano, me gozo en el Señor, lo saludo con amor, con cariño, porque Dios utilizó esa situación para volverlos a traer. Entonces, el propósito de Dios es hablarnos claramente. Aquí estoy yo, tú eres frágil, ¿no es cierto? Y lo vemos también esto en Job. En Job, ¿se acuerda Job? Bueno, Job es el mejor ejemplo de alguien que sufre, ¿no es cierto? Tenía todo y lo llegó a perder todo, ¿no es cierto? Incluyendo, se dio cuenta que su esposa no amaba a Dios, incluyendo eso. Y vienen más encima, vienen los amigos, 5 amigos ahí, a tratar de buscar una razón por la cual estaba sufriendo Job. Y Job nunca dio su brazo a torcer. Dijo: yo he caminado en integridad, por lo tanto esto no tiene que ver con mi pecado. Job estaba consciente de cómo había sido él con el Señor. Sin embargo, Job tenía una fe inquebrantable. Decía: aunque sea del polvo, aunque del polvo, aunque esté muerto, aunque mi carne se deshiciere, dice él, sé que del polvo se levantará mi Señor para mostrar su gloria. Y así fue. Cuando llegamos al cúlmine de la historia de Job, vemos que el Señor en un remolino, en un torbellino, ¿no es cierto?, se presenta y comienza a hablarle a Job y comienza a contarle su grandeza. No le responde el porqué. El Señor no le responde el porqué a Job, sino simplemente muestra su grandeza. ¿Dónde estabas tú?, le pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los fundamentos de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse freno al mar? ¿Dónde estabas tú cuando puse las lumbreras en los cielos? ¿Dónde estabas tú? Aconséjame, le dice. Sin embargo, Job simplemente lo que tiene que hacer él es guardar silencio, callar. Ahí se dio cuenta Job, probablemente ahí se dio cuenta de lo grande que es Dios y de lo diminuto que es el ser humano, y realmente aprendió humildad. A veces Dios permite el sufrimiento en nosotros para llevarnos a la humildad, para conducirnos, para perfeccionarnos, para ser como Cristo fue. Cristo sufrió. Nosotros tenemos ahí ese pasaje precioso. Amo ese pasaje, hermano Marcelo. Ahí en Filipenses capítulo 2 dice que el Señor les dice a los hermanos, tengan este sentir, les dice. El mismo sentir que hubo también en Cristo, ténganlo ustedes. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios no quiere que nosotros seamos hombres orgullosos, vanagloriosos. Dios desea que nosotros seamos cada vez más conformados a la imagen de Cristo. Por lo tanto, el propósito del sufrimiento tiene que ver con eso, con que nosotros seamos perfeccionados en el Señor. Siguiendo un poquito con lo que usted mencionaba de que Dios a veces nos pudiese llamar con dolor, ¿el sufrimiento sería un castigo de Dios por nuestros pecados? Sí, bueno, eso es un mito, ¿ya?
A esto se le llama la teología de la retribución. Si sufro, ¿Dios me está cobrando factura? Es la pregunta, ¿no es cierto? Pero si nos vamos a la Escritura, si nos vamos ahí, por ejemplo, a Primera de Juan, Juan capítulo 9, nos vamos a encontrar con un ejemplo que mientras estaba el Señor en la tierra, ¿no es cierto?, surgió esto de una conversación. En San Juan capítulo 9, versículo 1 al 3 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? Ahí está esta teología de la retribución. Esta teología de la retribución es una creencia errónea de los amigos de Job también. También lo vemos ahí, de que Job tiene esa enfermedad a causa de un castigo por las faltas cometidas. Lo mismo piensan aquí los discípulos. ¿Quién pecó? Le dice, ¿este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y el Señor derriba esa creencia, ¿no es cierto?, popular de los judíos en esa época, y le dice: no es que éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos que no siempre, no siempre, porque en algunas ocasiones también vemos que el pecado es el sufrimiento es un castigo a causa de Dios. De hecho, hay un ciego que el Señor lo sana, y el Señor le dice: vete y no sigas cometiendo los pecados para que no te venga algo peor, le dice. Entonces, tenemos dos aspectos, ¿no es cierto?, de esta temática. Pero por lo general no es un castigo de Dios el sufrimiento. Lo podemos considerar como hemos dicho ya, como el instrumento de Dios para atraernos a Él, como el instrumento de Dios para hacernos ver nuestra realidad y volver a ser humildes y buscar en Dios el consuelo y no en nosotros mismos. Claro, porque así estaríamos presentando un Dios más bien vengativo por no cumplir ciertas ordenanzas que Él nos da. Y normalmente uno lo escuchaba antes, lo que le mencionaba antes, que oye, este hermano está sufriendo porque no viene al culto, este hermano está sufriendo quizás porque no ofrenda, porque no se está congregando, porque se ha apartado. Entonces, ahí hay un mal aplicar de aquel mensaje. Sí, exacto. Y cuando entendemos esto, ¿no es cierto?, vemos que si hay sufrimiento es porque Dios lo está llamando con amor. Son las cuerdas de amor que vemos en las Escrituras, las cuerdas de amor de Dios. El amor de Dios es más de lo que nosotros podemos comprender. Porque, como decía, a veces entendemos el amor como que Dios quiere que nosotros seamos felices, simplemente. Pero es más que eso el amor de Dios. Dios desea perfeccionarnos. Dios desea que nosotros crezcamos. Dios desea que seamos conformados a la imagen de Cristo. Así. Normalmente uno es bien bueno para quejarse, para andar reclamando. Sí. Va en la naturaleza del humano. Sí. ¿Es un pecado el quejarme o el rebelarme contra Dios por mi sufrimiento? Sí, ahí tenemos que dividir esta pregunta, porque no es un pecado quejarse contra Dios. Lo vemos en Job. Ahí vemos el ejemplo. Job se queja contra Dios. Job maldice su propio día. O sea, en la angustia que él tenía, él le dice al Señor, le presenta su queja al Señor. Pero distinto es rebelarse contra Dios. Rebelarse es lo que hizo la esposa de Job. Ahí está, vemos el contraste. La diferencia. Claro. La esposa lo que le dice, maldice a Dios, eso es rebelarse contra Dios. Y eso obviamente está mal. Pero el quejarme contra Dios en el momento del dolor, Dios lo entiende, hermano Marcelo. Hermanos queridos, ustedes que están escuchando, Dios nos entiende, Dios nos comprende nuestro sufrimiento. Pero ¿cómo puede decir usted si Dios es Dios? Dios no sufre. Dios es un ser todopoderoso, ¿no es cierto? Es un ser que tiene el servicio de todas las huestes celestiales ante Él. Pero Dios nos entiende. Así es. Hermano Efraín, a veces cuando uno está con sufrimientos, con pruebas, con dificultades, y a veces son consecuencias de nuestras mismas desobediencias, empezamos el ¿por qué? ¿Por qué tengo que yo otra vez? Sí. ¿Por qué tengo que sufrir yo?
¿Por qué me tiene que pasar nuevamente esto a mí? ¿Por qué no puedo surgir? Y así un montón de situaciones. ¿Cómo podemos responder a esto? Al porqué del humano. Bueno, la Escritura no responde al porqué. Desde la perspectiva de Dios no se responde al porqué, sino al para qué. Entonces, mire, hace un tiempo nosotros como familia, con mi esposa, nos pasó 2 situaciones muy, muy complejas. Mi esposa estaba embarazada y el primer bebé que perdimos para mi esposa fue terrible, fue muy doloroso. Estuvo en el hospital, hicieron todo el proceso que hacen los médicos ahí, y más encima la ponen junto con todas las mujeres que habían tenido a su bebé, y ella estaba ahí sin nada, y fue un proceso muy difícil. Y cuando perdemos el segundo bebé, ahí a mí me dolió. Yo como esposo me dolió, sufrí y me fui a las plantas del Señor, y lo único que hice fue llorar en la presencia del Señor, y empiezo a decirle: Señor, tú eres Dios. Yo no voy a cuestionar, porque sé que tú estás en control de nuestra vida. Nosotros somos tuyos, Señor. Y simplemente en ese momento me rendí al Señor. Señor, yo renuncio a todos mis sueños, mis deseos, cosas que pasaron por mi mente. Yo renuncio a todo eso. Y en ese momento sentí el consuelo de Dios. Y hoy día, que ya tenemos nuestra tercera bebé, puedo entender el para qué. Puedo entender el para qué. Una niña preciosa. Sí. Risueña. Entonces Dios desea utilizar el sufrimiento en nosotros para perfeccionar. Ese para qué tiene que ver con la transformación del Señor. La respuesta no se halla en explicaciones teóricas, sino que en la confianza plena y el silencio interior ante la majestad de Dios. El sufrimiento invita a reconocer que los grandes enigmas de la vida están reservados a Dios y que nuestra respuesta debe ser la humildad. Ahí está el propósito de Dios, ¿no es cierto? Para dejarnos amar en medio de la prueba. Yo sentí en ese momento, hermano Marcelo, sentí el consuelo del Señor. Sentí como, no físicamente, pero sentí como que Dios me ponía su mano, así como lo hace un padre a un hijo cuando lo encuentra llorando. Y ya, hijito, tranquilo, tranquilo. Entonces, de esa forma podemos responder, no al por qué, sino al para qué. Preguntar al Señor: ¿para qué, Señor? ¿Qué es lo que deseas de mí? ¿Qué es lo que en mí está mal? Y Dios va a dar la respuesta. Pero también hay que tener esa fortaleza de poder reconocer qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y entenderlo y poder tener esa conexión con Dios, esa relación, para poder sentir también este alivio, esas caricias que Dios nos da en los momentos de sufrimiento. Y una de esas situaciones fue Jesús. Sí. Jesús que venció toda humanidad, todo Exacto. pecado, pero sufrió también como lo hacemos nosotros. Exacto. ¿Cómo Jesús responde ante el sufrimiento humano? Bueno, con compasión. Con compasión. Nosotros lo vemos. Mire, hay un ejemplo de una viuda que había perdido a su esposo y ahora pierde a su único hijo. Y esta mujer no tenía la posibilidad de sustentarse a sí misma, porque con su hijo que perdía, su hijo varón, perdía también las tierras. Perdía todo sustento para ella. Era una mujer viuda. Y dice que el Señor la ve pasar. Y cuando la ve pasar, ve, ¿no es cierto?, el niño que iba muerto y lo resucita. Y ahí vemos la compasión del Señor. La mujer no le pidió al Señor, no le pidió al Maestro: Señor, resucita a mi hijo. Es el único, el milagro donde vemos que no le pide al Señor, sino que el Señor se acerca. El Señor se llena de compasión. Hay un pasaje precioso, está ahí en Oseas. Dice en Oseas, refiriéndose a Efraín, a Israel, ¿no es cierto? Efraín en el Antiguo Testamento es Israel. Israel era el pueblo más corrupto de los dos pueblos cuando se dividió el reino, y
le dice, ¿cómo he de abandonarte, oh Efraín? Le dice, ¿cómo he de hacerte como Adma? ¿Cómo he de desampararte? Mi corazón se inflama dentro de mí, dice la palabra del Señor. Mi corazón se inflama y toda mi compasión. Entonces, en Jesús vemos, y aquí respondemos a la pregunta que dejamos hace un momento, ¿cómo es que Dios puede entendernos, puede comprender, puede sufrir? Bueno, Jesús sufrió y Jesús es Dios. Jesús fue, como dice la Escritura en Isaías capítulo 53, fue experimentado en quebranto. Él sufrió no solamente por el sufrimiento físico, sino que sobre Él fue cargado todos nuestros pecados, los pecados de la humanidad fueron cargados sobre Él. Por lo tanto, ¿cómo responde Jesús? Con compasión, con empatía, con cercanía absoluta. Él se hizo carne, se hizo como uno de nosotros y nos comprende, nos entiende. Cuando somos rechazados, Él nos entiende. Cuando somos cuando estamos pasando por un sufrimiento, por enfermedades, Él nos entiende. Él llevó nuestras enfermedades, dice la Escritura. Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestros dolores. Él asumió en su propia carne el dolor, cargando con los males de la humanidad para elevar el sufrimiento al nivel de la redención. Cristo se conmueve ante el dolor ajeno, como en el caso de Lázaro. Tenemos el versículo más corto, hermano Marcelo, ahí. Jesús lloró. Pero qué tremendo. Jesús lloró, se compadeció, sintió el dolor. Jesús siente nuestro dolor. Él se compadece, se convierte en la respuesta total. Cuando entendemos esto, se convierte en la respuesta total al misterio de la vida, al vencer la muerte a través de su propia entrega. Él sufrió hasta el final y aún así perdonó a los que lo hacían sufrir. Amén, sí. Hermano Efraín, siguiendo esa línea, ¿cómo podemos afrontar el problema del sufrimiento pero en la práctica? Bueno, yo creo que el mejor ejemplo es Cristo, ¿no es cierto? Cristo es empático, Cristo es compasivo, por lo tanto ahí hay cosas, ¿no es cierto?, que tenemos que ver en Cristo. El reflejo de Cristo, el acompañamiento de Cristo. El Señor, vemos la compasión del Maestro, por ejemplo, cuando sana a la suegra de Pedro. Dice que la tomó de la mano y la levantó. Ella estaba con una fiebre y el Maestro se acerca a ella, la toma de la mano y la levanta y la sana. Y ahí vemos la ternura del Maestro. Esa es la, creo yo, como iglesia, ¿no es cierto?, debemos afrontar el problema del sufrimiento. Cuando nuestros hermanos sufren, nosotros sufrir con ellos. Cuando nuestros pastores sufren, nosotros sufrir con ellos. Sentir el dolor, sentir la carga del sufrimiento de nuestros hermanos. Y esto lo hacemos en oración, lo hacemos entregando una palabra de bendición, una palabra de ánimo. Lo hacemos también visitando a los enfermos. Lo hacemos y también como iglesia a través de nuestros pastores, en el consejo pastoral, en la visita pastoral, ¿no es cierto?, de quien está viviendo el sufrimiento. Por lo tanto, la iglesia, ¿cómo responde? Como lo hizo Jesús, con ese espíritu, con ese amor, con esa empatía, con esa compasión que tiene el Señor con nosotros, confiando, ¿no es cierto?, en que Dios continúa siendo el mismo de ayer, confiando en que el Señor puede obrar aún en el sufrimiento, en el dolor, en la enfermedad. Dios puede obrar y transformar eso. Pero qué lindo es aceptar el dolor, a pesar de que es incómodo en el momento, pero aceptar que aún Dios en nuestro dolor está, y así como nosotros lloramos, el Señor también llora con nosotros. Así es. Usted mencionaba a Job, lo perdió todo. Exacto, Lo perdió sí. todo, familia,
sus bienes, sus riquezas, y de un momento hacia otro. Pero también había quizás un destino para él. Y para nosotros quizás también. Entonces, ¿cuál es ese destino final de nuestro sufrimiento? Bueno, eso lo encontramos en la Escritura. Tenemos que volver a la Escritura. El destino final del sufrimiento es su transformación total en alegría y júbilo eternos. Vemos ahí en Apocalipsis capítulo 21 cómo el Señor mismo consuela a los que han llorado, a los que han sufrido, a los que han padecido. Él mismo dice que enjugará Dios toda lágrima de ellos. Es precioso ese capítulo porque nos da esperanza. El sufrimiento no es eterno, así como la noche no es eterna y siempre llega la mañana, así como la tormenta no es eterna y viene la calma y viene la paz y sale nuevamente el sol. Así también nosotros creemos en que Dios un día va a eliminar todo sufrimiento de la humanidad. Ahí nos habla también del árbol, ¿no es cierto?, que sus hojas son para sanación. Ahí la palabra que se utiliza para árbol es la palabra madero. Entonces vemos ahí la cruz de Cristo, que el sufrimiento de Cristo va a provocar la sanación de la humanidad, de todo lo que ha vivido la humanidad, los creyentes, que hemos pasado por distintas etapas, ¿no es cierto? Todos pasamos por sufrimiento, hermano Marcelo, no hay nadie que se escape del sufrimiento. Sí. Todos pasamos situaciones difíciles, complejas, pero nosotros, como hijos del Señor, creemos en las promesas escritas en la palabra, creemos en su promesa de que un día el Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos y nunca más volveremos a sufrir. Entonces el destino final del sufrimiento es alegría. Ese es el destino. Es gozo eterno. Es estar con el Señor de manera eterna. Los padecimientos presentes no son nada comparados con la gloria futura, dice el apóstol Pablo. El dolor es una victoria temporal, efímera, que eventualmente cederá su puesto al gozo de la danza eterna. En el cielo el alma se purifica de todo egoísmo y encuentra su plenitud en un encuentro cara a cara con Dios, donde el sufrimiento ya no tiene razón de existir. A pesar de que es una consecuencia del pecado, el destino final del sufrimiento no es como el pecado. Dios transformará nuestros llantos, nuestros pesares, nuestros sufrimientos en gozo, en alegría. Amén. Y así hemos avanzado, hermano Efraín, durante este programa del sufrimiento. ¿Algún mensaje final que quiera entregar a aquellos que nos están escuchando? Sí, bueno, hablarles a todos nuestros hermanos, amigos que quizás están pasando por situaciones difíciles, complejas, están sufriendo quizás, no solamente en lo físico, sino también hay sufrimiento emocional, sufrimiento en la parte psicológica. Hermanos amados, tienen que ustedes saber de que somos amados por Dios. Estamos en las manos del Señor, no estamos solos. Dios está con nosotros, su Espíritu Santo nos consuela. Debemos buscar el consuelo en el Señor y preguntarnos, ¿no es cierto? ¿Para qué, Señor, estoy pasando esto? Y entregarnos completamente a Dios y decirle, Señor, tú eres soberano, tú eres Dios sobre mi vida, Señor, pero en ti confío, en ti está mi esperanza, así como lo decía el sufrido Job, ¿no es cierto? Así como lo decía él, aunque mi carne sea deshecha, aunque mi cuerpo se destruya, ¿no es cierto? Confío en que Dios aún del polvo se levantará. Y confiados en el Señor. Ese es el mensaje para nuestros hermanos que quizás están pasando momentos difíciles. No están solos. El Señor está con nosotros. Y no solamente en los momentos difíciles, sino Él ha prometido estar con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Así es que eso, hermano Marcelo. Bueno, hoy día nos acercamos a una pregunta bastante difícil, hermano Efraín, el porqué del sufrimiento. Pero tenemos la certeza de que no estamos solos, de que incluso en medio del dolor Dios camina con nosotros. Amén. El sufrimiento a veces no siempre se entiende, pero puede transformar, puede abrir caminos, puede enseñarnos, puede acercarnos más profundamente al amor de Dios. Si hoy día estás pasando por un momento difícil,
que estas palabras te acompañen. Amén. Y si estás en un tiempo de calma, que te preparen para hacer luz en la vida de otros. Gracias por estar aquí con nosotros escuchando, por abrirnos tu corazón. Y si este mensaje del día de hoy resonó en tu corazón y fue de bendición, compártelo con alguien que lo necesite. Nos encontramos en el siguiente episodio de Ecos del Verbo. Revive este episodio de Ecos del Verbo en la app IMP San Miguel, sección Nuestros Podcasts, y también en breve por Spotify y Apple Podcast.